Tercera, si recordamos la situación de Grecia y la terrible noche de la tormenta de los mercados, entenderemos aún más que o se tomaban las medidas para el recorte del déficit que se adoptaron, o nuestro destino era el crack, la nada. Dicho esto, tengo que reconocerle su oportunismo político, señor Sosa. No deja usted de sorprenderme, y más ahora que cerca de unas elecciones tiene que salir bien en la foto y agradar a su partido y a sus líderes. Emplea usted un lenguaje incendiario con argumentos y frases propias de los años 30, que entonces sonaban muy bien en boca de la pasionaria, pero ahora están trasnochadas. Además, entra usted contra el sistema como elefante en cacharrería, pega a derecha, a izquierda y a todo lo que se mueve. La pena es que en su argumentación se olvida todo lo que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho por el bienestar social y el incremento de los derechos de los ciudadanos. Y digo que se olvida porque no quiero creer que lo sepa o que mienta. Usted sabe que en el año 2010 las medidas de reducción del gasto social no afectan a las partidas de gasto social. Lo sabe. Usted sabe que las medidas de ajuste del 2011 tienen solo una incidencia del 1,5% sobre el gasto social, y también lo sabe. Usted sabe que las pensiones mínimas, las no contributivas, las del SOBI, subirán como siempre. Usted sabe que el resto de las pensiones tendrán la compensación de la desviación de la inflación y no perderán poder adquisitivo. Usted sabe, por último, que el Gobierno de España desde el año 2005 ha apostado por el gasto social y este nunca ha sido inferior al 50% de los presupuestos generales del Estado, incluyendo en el 2011, en el que 1 de cada 2 euros se destinan a gasto social. Para resumir, le diré que en los últimos 6 años el Gobierno, presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero, ha incrementado el gasto social en un 58% y, en cambio, el recorte solo afectará a un 1,5%. Estas son cifras globales, sería largo entrar en todas las partidas, pero mire, voy a hacer un pequeño ejercicio de comparación entre el año 2004 y el 2010. Nos encontraremos cifras muy significativas. Pensiones, un incremento del 51,2%, y si miramos solo las mínimas, el incremento sería del 198,7%. Educación, incremento del 100% en presupuestos. Y en becas, incremento del 67,4%. Este Gobierno destina el 5% del PIB a educación. Dependencia, obviamente pasamos de 0 a 1.598 millones de euros. Desempleo, mire, se ha elevado enormemente el número de desempleados, pero por primera vez en la historia se ha llegado a una cobertura del 80%, con 8.000 millones de euros en el 2010 y un incremento del 179%. Salario mínimo con un incremento del 35%, vivienda con un incremento del 46% en viviendas protegidas. Además, se le ha olvidado a usted que se ha creado el permiso de paternidad, la renta básica de emancipación, las ayudas a la maternidad, las ayudas al alquiler de la vivienda, que se ha aprobado por primera vez un estatuto para los trabajadores autónomos y que también por primera vez en la historia, en España, se ha reconocido el derecho de estos trabajadores autónomos a la prestación por desempleo. Usted habla de medidas de ajuste y se le olvida decir que las mismas o mayores las han tenido que tomar todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, todos para reducir su déficit. Usted habla de reforma laboral y se le olvida decir también que el Gobierno se ha visto obligado a realizarla porque sindicatos y patronal han sido incapaces de llegar a un acuerdo después de un año de negociaciones. También habla de recortes de derechos mirando el vaso medio vacío y no ve el vaso medio lleno que nos aproxima a la normativa laboral de muchos países de la Unión Europea. Mire, a nadie le gusta hacer medidas de recorte y menos a los gobiernos que tienen que aplicarlas. Nosotros entendemos que exista descontento y más en aquellos que se sienten más afectados, pero lo que no vamos a consentir es que ni su grupo ni nadie diga que José Luis Rodríguez Zapatero está suprimiendo políticas sociales, porque esto no solo es injusto,
Es falso. Voy terminando. Mire, mi partido ha defendido siempre a los sindicatos y su valor en la defensa de los trabajadores y de la cohesión social. Seguramente yo, por mi edad, estuve sindicado antes que usted y seguramente en su mismo sindicato. Ellos tienen todo su derecho a convocar una huelga general y los trabajadores a secundarla o no en libertad. Mi grupo político entiende que no se dan las circunstancias, que este no es el momento más adecuado para hacerla y, por tanto, no vamos a apoyarla. No vamos a apoyarla, pero sí instamos al Gobierno para que reinicie cuanto antes el diálogo social, que es y será básico para la salida de la crisis en este momento de convulsión mundial. Gracias por su atención y, obviamente, votaremos en contra de su moción. Bien, ¿alguna intervención? Señor Fragoso. Gracias. Bueno, estamos en el apartado de política nacional, después vendrá de política internacional. Es difícil para alguien como yo, que tengo el defecto de intentar no traerme por escrito las intervenciones, pues ahora intentar hacer un resumen de todo este tremendo debate sobre las grandes cosas. Mira, nosotros evidentemente, y se sabe nuestra posición y nuestro voto de nuestro partido político en el Congreso, estamos en contra de esta reforma laboral. Estamos en contra de ella. Esta es una reforma más hecha para abaratar el despido que para intentar generar empleo, que es para lo que hay que hacer las reformas sociales, las reformas laborales, perdón. Es una reforma que en definitiva la hace un gobierno que ya lleva muchos años teniendo responsabilidad en capear por esta crisis sin destino, modificando medidas, diciendo hoy una cosa, rectificándola al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, diciendo 3 meses algo diferente a lo que dijo. Dice, la crisis es una crisis internacional, claro, pero el campeón del paro es España y el campeón del paro Zapatero. Con lo cual algo tendrán que ver las políticas que se hacen en España diferentes a las que se hacen en el resto de Europa. Nuestra reforma, nuestro modelo, se acerca evidentemente más al de Angela Merkel, al de Alemania, que ya hoy está saliendo de la crisis y generando empleo. Ese es nuestro modelo. Ustedes siguen mandando en no se sabe qué modelo, poniendo una vela al diablo, criticando las políticas neoliberales y después siendo peores que los neoliberales a la hora de ejecutar políticas. Por lo cual, claro. Pero aquí estamos ahora en una moción. Por cierto, señor Cabañes, nos ha dado muchísimos datos de los presupuestos del 2011 y yo me he quedado impresionado. Ni siquiera el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de presupuesto. Están negociando usted con el PNV y ya sabemos el porcentaje de gasto, no sé, impresionante, impresionante. Si a lo mejor no tiene ni presupuesto, impresionante. Solo el techo de gasto es lo único que está aprobado. Pero eso no significa el reparto después de ese gasto para poder saber que las políticas sociales van a representar tal porcentaje. Es impresionante, de verdad. Lo suyo a la hora de echar cortinas de humo es francamente impresionante. Pero sobre la huelga general, nosotros en mi partido he dicho, la huelga general no es la salida a la crisis, no apoyamos una huelga general, creemos que no es la medida necesaria. Estamos radicalmente en contra de la reforma laboral, pero estamos absolutamente en contra como instrumento para salir de la crisis de la huelga. Por tanto, no podemos votar su moción. Entre otras cosas, porque en su moción, de paso, se dedica a pegarnos mandoples a nosotros, cuando es innegable que los 8 años de gobierno del Partido Popular en España fueron los años de mayor crecimiento y los años de mayor empleo, que jamás este país nunca pudo disfrutar. Y ustedes se dedican a repartirnos guantazos a nosotros. También es verdad que hay que reconocerle que esta huelga en su convocatoria es curiosa. Es la huelga más curiosa de este país, donde el gobierno contra el que se hace la huelga no critica a los que le hacen la huelga y los que le hacen la huelga no critican al gobierno, sino al partido de la oposición. Solo hay que ver los vídeos. Es impresionante este país. Nosotros a lo nuestro. Creemos que España necesita reformas, creemos que esas reformas no van en el sentido de la que don Manuel les gustaría, creemos que las reformas deben ir en el sentido de aquellos países como Alemania que están generando empleo y crecimiento, creemos que el gobierno es responsable de que España cree más desempleo que nadie, creemos que la inacción del gobierno, las políticas equivocadas, en lo que nos ha llegado que España seamos el líder del paro en toda Europa. Será porque amén de la crisis en España lo hemos hecho peor que en ningún sitio y en eso tiene responsabilidad el gobierno. En definitiva, en contra de la reforma laboral, pero en contra de la huelga, porque creemos que la huelga ni soluciona el problema, ni las medidas que ustedes proponen como soluciones al problema en su propia moción son buenas ni para España ni para nuestra economía, porque la principal política social, no se les olvide a ustedes, es el empleo. Esa es la principal política social que tiene que generar un país, un gobierno y una economía. Nada más. Muchísimas gracias. Para cerrar, don Manuel. Gracias, señor alcalde. Mire usted, señor Fragoso, voy a empezar por usted, si me lo permite. Y voy a empezar por usted
haciéndolo primero una observación, porque con cierta ironía habla de asuntos nacionales y luego vendrán los internacionales. Es que tenemos distinta visión de la política, y radicalmente distinta. Pero no digo ya en lo ideológico, digo en lo práctico. Es decir, aquí en Badajoz hay ciudadanos que van a padecer una reforma laboral y están convocados a una huelga. Ya tiene usted motivos localistas para debatir de este asunto en un pleno. Y aquí en Badajoz hay gente que trabaja de cara al tercer mundo en determinadas asociaciones y en determinadas cuestiones del tercer mundo, con lo cual ya tiene usted motivo para política internacional. Es decir, yo no creo que la política sea una cuestión exclusivamente localista, entre otras cosas porque lo que se decide por arriba debe ser combatido desde abajo, en este caso la reforma laboral. Así me entiende usted. Bien, dicho eso, hombre, yo sé que quien gobierna es el señor Zapatero, pero que ustedes se opongan a la reforma laboral que plantea el señor Zapatero sencillamente porque ustedes lo hubiesen hecho 4 veces más dura de lo que está haciendo el señor Zapatero. O sea, no nos equivoquemos. O sea, a mí no me va a engañar usted con que ustedes iban a plantear un modelo que no fuese neoliberal, ¿verdad que no lo iban a plantear? Sin embargo, la crisis está provocada por el sistema neoliberal, no está provocada ahora por el señor Castro. Ya le gustaría al señor Castro tener la capacidad como para provocar esa crisis al capitalismo. Es decir, ha sido el propio sistema quien ha generado una situación de crisis. Su ideología económica es la que ha generado la crisis. Y para salir de ahí, quienes van a pagar las consecuencias de la crisis no son las ayudas que se han dado a los bancos, ni las subvenciones que se han dirigido al sector financiero, sino los trabajadores recortándoles los derechos. Y ustedes no están de acuerdo con lo que dice el señor Zapatero porque creo que serían mucho más duros. De hecho, cuando han gobernado lo han demostrado. Por eso se llevan ustedes la parte que le corresponde en esta moción al respecto. En cuanto a usted, señor Cabañes, mire, yo no quería hacer sangre, pero claro, me describe usted un país que es el país de las maravillas. O sea, me describe usted una situación que parece que usted es ajeno a la cantidad de gente que está pasando hambre en esta ciudad como consecuencia de que han perdido el desempleo. O que están en una situación de desempleo. Claro, me habla usted de una serie de situaciones y me dice, hombre, es que la crisis neoliberal, claro, es lo primero que he dicho, que es una crisis global. Que no la ha provocado el señor Zapatero, es verdad. Pero sí es cierto que las medidas que plantea el señor Zapatero para salir de la crisis son medidas neoliberales. Ya me gustaría a mí, señor Cabañes, que fueran socialdemócratas, que fueran medidas socialdemócratas. Curiosamente, el señor Obama, fíjese usted, el emperador está aplicando más política socialdemócrata que Zapatero. Manda narices lo que está cambiando el mundo. O sea, si solamente le pedimos que aplicase política socialdemócrata. Por ejemplo, cuando el señor Barat dijo aquí, en esta región, que se estaba cuestionando la creación de una banca pública, que era un canto de sirena o de eso ya no nos acordamos. Mejor no hablamos de la banca pública que se iba a crear desde la Junta de Extremadura, porque eso sí serían políticas socialdemócratas. Una banca pública que pudiese financiar las pequeñas empresas con los créditos que no le da la banca privada. Pero claro, comprenderá usted que es que las medidas que ustedes plantean son medidas absolutamente neoliberales. Y me parece escandaloso que alguien con un mínimo sentido de izquierda hable del lenguaje de los años 20, ya me gustaría a mí tener la oratoria de Dolores, pero se queda usted en lo externo, se queda usted en lo externo. Mire usted, cuando usted no quiere hablar de algo tan fundamental como el hecho que esta reforma recoge, que las empresas no tienen que tener pérdidas para aplicar un ERE, simplemente que bajen los beneficios. Usted sabe lo que está aprobando. Si usted tiene un mínimo de sensibilidad de izquierda, usted sabe lo que está aprobando con esta reforma laboral. Y el problema es que los sindicatos no les han quedado ya más remedios que tirar para adelante, porque claro, dice usted, hemos sido muy dialogantes con los sindicatos y hemos salido en defensa de los sindicatos. Ustedes han salido en defensa de los sindicatos, y lamento porque le he dicho, no quería hacer sangre, ustedes han salido en defensa de los sindicatos cuando los sindicatos recibían subvenciones que adormecían la conciencia social. Cuando el sindicato decide hablar, entonces viene el machamartillo sobre los sindicatos. Es decir, el problema de los sindicatos es que, bueno, pues todos sabemos que ya le he dicho que es que tienen que haber como una huelga general mucho antes que ahora, pero estaban obnubilados y digamos, pues no voy a decir comprados, pero sí susumidos en un discurso extraño vía subvenciones estatales. Y así le era muy cómodo al gobierno con esos sindicatos. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión de conciencia y de cero. Simplemente reflexione usted sobre el ERE, que no tienen que tener pérdida las empresas, que simplemente con que bajen los beneficios pueden aplicar un ERE. Si eso es ser de izquierda, es curioso. En recuerdo a don Julio Anguita, cómo coinciden ustedes en planteamientos económicos. Es muy curioso. Bien, se somete a votación y se rechaza los votos en contra del Partido Popular, del Partido Socialista Regionalista y los votos de aprobación de Izquierda Unida.
Pasamos al capítulo Asuntos de urgencia. También se ratifica la inclusión. Hay una moción de Izquierda Unida de Izquierda Unida, rechazando las agresiones sufridas por los ciudadanos españoles en el Ayun y exigiendo responsabilidad al gobierno estatal. ¿Alguna intervención? Sí, don Manuel, si está amable. Bueno, gracias. Se aprueba la inclusión en el Pleno. Don Manuel, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, pues nos metemos en una cuestión que por historia y porque muchos ciudadanos trabajan en defensa del pueblo saharaui aquí en esta ciudad, le compete a este ayuntamiento pronunciarse al respecto. El 28 de agosto todos veíamos por televisión a un grupo de activistas canarios, creo que eran la mayoría, que recibieron una paliza en el Ayun, simplemente por manifestarse a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Algo que históricamente nos corresponde a nosotros y que, como hicimos mal la descolonización, pues todavía estamos pagando las consecuencias. Lo sorprendente de todo esto es que el Gobierno de la Nación dice, sin pudor ninguno, que hay que respetar la legalidad de los sitios donde se está. Es decir, asume el propio Gobierno que el Sáhara, la legalidad no es la de la ONU, sino la de Marruecos. ¿Y por qué asume esto el Gobierno? Pues por una cosa muy sencilla. Cuando Marruecos estornuda en Ceuta y Melilla, hay que volver a vender al pueblo saharaui. Hay que volver a vender al pueblo saharaui. Cada vez que se produce un estornudo en Ceuta o en Melilla, inmediatamente el Gobierno del Partido Socialista, en este caso, lo que hace es pues volver a vender al pueblo saharaui como ya se vendió en el 74, en el 75 con la descolonización que hicimos. Y priman más los intereses de la dictadura marroquí, que a fin de cuentas es una dictadura, que los derechos históricos de un pueblo que fue colonia española, que tenemos vínculos históricos con ellos y que permanentemente los dejamos tirados en la situación internacional. Porque si alguna legalidad está vigente en el Sáhara, no es la de Marruecos, que es quien ha ocupado el Sáhara. La legalidad vigente en el Sáhara es la de la ONU, que establece el proceso por el cual se tiene que llegar al referéndum de autodeterminación. Y nosotros, como país colonizador, estamos permanentemente olvidando eso y jugando a favor de Marruecos para que no nos intervengan más problemas en Ceuta y Melilla. Pues bien, creemos que ha sido una bajada de pantalones en todas reglas por parte del Gobierno español ante los ciudadanos españoles que padecieron la agresión de la policía marroquí, pero sobre todo creemos, como digo, que se ha vuelto a vender al pueblo saharaui y a los derechos del pueblo saharaui. Y por eso instamos al Gobierno a que de una vez se posicione en el plano internacional defendiendo lo que es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. ¿En alguna intervención más? Señor Vega. Bueno, esta moción ya me suena de otras veces. Si difícil tenemos arreglar nosotros los problemas del Ayuntamiento de Badajoz, meternos ahora en harinas internacionales con temas tan delicados, me parece que no procede en este momento, en este sitio. Pero bueno, nosotros somos defensores de los derechos humanos de todas las personas, pero entendemos también que dos países como España y Marruecos, que tienen relaciones diplomáticas, su obligación, y en ello se está, nos consta a todos, intentar llegar a una solución sobre el pueblo saharaui. Nosotros, con esta moción, lo que hacemos es, precisamente, meterle un dedo en el ojo al pueblo de España, al gobierno de España. Creo que no ayudamos para nada. Yo creo que las relaciones diplomáticas tienen que seguir su curso, porque hay una cosa que está clara, señor Sosa, es decir, usted mantiene una tesis por la cual yo le debería preguntar a usted, ¿usted defiende la españolidad de Ceuta y Melilla? Porque yo sí la defiendo. Es que entraríamos en harinas que a nosotros no nos competen. Por tanto, nosotros entendemos que esta moción al Ayuntamiento de Badajoz no procede más que nada porque tiene tanto instrumentos España como Marruecos para llegar a un acuerdo en su momento por la vía diplomática y no por la vía de empezar a tosigar de un lado y de otro para que se llegue a un acuerdo común. Por tanto, nuestro voto en este sentido va a ser negativo. Bien, gracias. ¿Alguna? Sí, señor Fragoso. Bueno, apartado política internacional. Don Manuel, nuestra posición en este tema es más que conocida. Nosotros estamos a favor de una solución al conflicto saharaui, estamos a favor en su momento de aquel primer plan Baker que anunciaba el derecho a la autodeterminación a través de un referéndum. Nuestro partido no ha cambiado de posición,
Es verdad que la posición histórica del Gobierno de España cambió a partir del 14 de marzo de aquel año, cambió, y también es verdad que al Gobierno de España, cuando está ejercido por socialistas, y sobre todo a partir de la llegada de Zapatero, no solo cambió la política en materia del Sáhara, no solo se salió del consenso de Naciones Unidas, intentando incluso un acuerdo cuatripartito entre Argelia, Marruecos, España y Francia, donde dejaban fuera al Frente Polisario, y donde